Empezamos nuestro video con un dibujo a mano alzada y después te muestro el trabajo con el resultado final, ya con el pulido terminado, con unas líneas que enmarcan los 45 grados y esos son remates de pulido para que se delimiten las líneas en el sentido que van corriendo, las líneas del perfil tubular que usamos. Y en las soldaduras que quedan interiores solamente se aplica un decapado. Aquí está el proceso de armado. Ya una vez todo punteado, vamos a empezar a aplicar soldadura. Este cordón de soldadura debe de tener un relieve más alto que el ras del mueble que estamos fabricando, puesto que después se va a pulir. Y si tenemos algún problema a la hora de pulir, siempre vamos a tener material extra. Vamos a estar puliendo y nuestro material va a quedar al ras. Es importante estar aportando material de aporte continuamente para que nos dé un resultado con ese relieve que necesitamos para pulir y que no nos esté faltando material y después tengamos que hacer un retoque porque vamos a calentar nuestro mueble. Aquí se dañó el tusteno de nuestra antorcha y al estar soldando se nos pegó. Aquí lo que pasa es que se empieza a distorsionar el arco. Nuestro arco eléctrico empieza a difuminarse y ya no calienta de la misma manera. Entonces, al no calentar bien, vamos a estar avanzando más lentamente y el cordón se quema. Como se puede apreciar en la imagen, se está quemando y eso da un mal aspecto, aparte de que vas a tardar más en realizar esta soldadura. Entonces, si te pasa esto, debes de parar. Ya no puedes seguir soldando con ese tusteno y lo vas a tener que cambiar. En este caso, nuestro tusteno tenía doble punta, entonces nada más aflojas la pluma, sacas el tusteno, le das vuelta y buscas la punta que está, la punta nueva. Ya otra vez estás listo para seguir soldando. No te quedes con un tusteno estropeado, siempre cámbialo. Y el otro consejo que quería compartir en este video es que cuando estamos soldando este tipo de trabajos que son pequeños, normalmente yo corto mi aporte a la mitad para facilitar el trabajo. Pero cuando tú cortas ese aporte a la mitad, tienes que doblar la punta. Con la ayuda de unas pinzas agarras la orilla y lo doblas. Esto es para evitar algún daño en los ojos o en la cara a la hora de estarte moviendo. Ese daño lo puedes sufrir tú o la persona que te está ayudando o el armador el que te está armando la pieza. En este caso yo armo solo, pero siempre tengo un ayudante cerca. Entonces, si le acercas ese tusteno a la hora de subirte o bajar la careta, le puedes picar un ojo o tú mismo. Entonces te aconsejo que dobles esa punta. Ahora, cuando el aporte se contamina al estar haciendo tú la soldadura y vas a empezar una soldadura nueva, te aconsejo que cortes esa punta. ¿Por qué? Porque si no la cortas, vas a batallar más para que se inicie el charco de fusión por esa contaminación de la punta del material de aporte. Aquí ya estamos viendo el trabajo ya con la soldadura terminada. Estuvimos soldando en diferentes partes sin seguir una secuencia. Tienes que soldar una parte del mueble, moverte hacia otro lado, nunca estar corriendo la soldadura en un mismo sentido porque vas a deformar la pieza que estés soldando. Entonces aplicas un cordón de soldadura de un lado y aplicas hasta el otro lado, aplicas otro. Aquí, como puedes ver, ya
ya hemos dado la primer pulida. Aquí la primer pasada es con un disco de lija o un flap. Nosotros usamos un disco laminado con grano, creo que era 80, y se pule casi al ras, sin llegar al ras del material para no dañarlo, puesto que después puedes acabarlo con una rueda flap en este caso es una de 4.5 por 2 pulgadas en un grano 120. Este es un acabado rápido, no vas a batallar mucho, simplemente desvaneces bien ahora sí ya la soldadura al ras del material y vas sacando cualquier imperfección de la soldadura. Esto lo haces en una primera pasada, enfocándote en las soldaduras. Simplemente vas buscando que esas soldaduras se vayan borrando. Ya después lo que vas a hacer es le vas a dar el sentido al pulido. Por ejemplo, aquí estamos dándoles el sentido hacia lo vertical y lo horizontal, para que ya después solamente, ya una vez que le diste una pasada pareja con la rueda, vas a encintar y después con una fibra le das ese remate ya final. Enseguida, ya después de que acabaste con todos las soldaduras que tenías que se pueden pulir con la carda, a las soldaduras que no entra la carda, como esas que se ven en la esquina, les vas a aplicar decapante. Un decapante para acero inoxidable, se lo aplicas con la ayuda de una brocha en esas esquinas para que no quede esa parte quemada. O también lo puedes hacer con un cepillo de alambre cuando está caliente la soldadura. Al acabar de hacer tu pase de soldadura, con un cepillo de alambre para acero inoxidable, lo tallas y también se le quita esa parte, pues queda como entre azul y anaranjado o rosita. Es una parte de oxidación o de quemado de la soldadura. Entonces eso se lo puedes quitar con el cepillo de alambre o con el decapante. Si te esperas hasta el final, cuando ya se enfría, ya es más difícil que el cepillo de alambre lo saque. Entonces normalmente pues se aplica un poco de decapante, se deja reposar, pues yo lo dejé 5 minutos y después lo lavas y retiras el decapante con una fibra, y ya se te va a quitar eso quemado. Entonces aquí ya estábamos poniendo las placas que van a sujetar las ruedas de nuestro mueble, y esas van todo con un cordón todo alrededor para que no se vayan a estropear con algún golpe, porque las ruedas siempre están en movimiento. Entonces aplica soldadura todo alrededor y ya aquí puedes ver la imagen de nuestro trabajo final. Esto es para que te des cuenta el proceso que lleva un trabajo o un mueble como este. Nosotros rematamos todas las esquinas con 45 grados y hacemos el rayado hasta que tope con la línea. Entonces espero que te sirva o te ilustre para que si tienes algún trabajo pendiente por hacer o vas a hacer alguno de estos, te sirva sobre todo para el pulido. Cuando tengas un trabajo así, lo puedas pulir y ese sería tu resultado final. Muchas gracias por haber visto.